Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos de vuelta. Y hoy tenemos un vídeo que, créanme, les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades turcas, más específicamente en el torbellino de emociones y revelaciones que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, bomba. Kerem Bürsin confiesa todo sobre Hande Erçel, soy yo exclusiva España. Sí, han escuchado bien. Hoy vamos a desentrañar los secretos, los sentimientos y las declaraciones que Kerem Bürsin ha hecho, posiblemente de manera exclusiva para España, sobre su relación, su historia y por supuesto sobre Hande Erçel. ¿Están listos para un viaje lleno de drama, romance y seguramente algunas sorpresas? Yo sí. Antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias, chismes y análisis de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, especialmente del mundo turco. Así que suscríbanse y no se pierdan nada. Ahora sí, arrancamos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, como muchos saben, es digna de una telenovela. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que no solo conquistó Turquía sino que también cautivó a audiencias internacionales. Y lo que empezó como una historia de amor en la pantalla, pronto se trasladó a la vida real. El romance floreció. Al principio los fans, los medios y todo el mundo se volvieron locos. Eran la pareja perfecta. Hermosos, talentosos, exitosos y sobre todo enamorados. Compartían fotos románticas en redes sociales, asistían juntos a eventos, y se les veía sonrientes y felices en cada aparición pública. Era sin duda el sueño de cualquier fanático de las novelas turcas hecho realidad. El furor que generaban era tal que cualquier publicación, foto o vídeo en el que aparecían juntos se convertía en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los hashtags con sus nombres y apodos inundaban las redes sociales, y los fans creaban fanfics, edits y todo tipo de contenido para celebrar su amor. La química que irradiaban era innegable y la forma en que se miraban, las sonrisas cómplices y los gestos de cariño eran la prueba irrefutable de su amor. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la atención mediática y la presión de estar constantemente en el ojo público comenzaron a pasar factura. La vorágine de la fama, los contratos, las entrevistas, los rodajes, los viajes, todo esto, sumado a la presión de mantener una imagen perfecta ante el público, comenzó a desgastar la relación. La dificultad de encontrar momentos de privacidad y la imposibilidad de llevar una vida normal, lejos de las cámaras y los focos, generaron tensiones que inevitablemente afectaron la dinámica de la pareja. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, los rumores de crisis empezaron a circular. Las especulaciones sobre los motivos de sus distanciamientos, las discusiones, las infidelidades y las diferencias irreconciliables se multiplicaban en los medios y en las redes sociales. Los fans preocupados analizaban cada gesto, cada publicación y cada aparición pública en busca de pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Fue en este contexto donde, supuestamente, Kerem Bürsin decidió hablar. Y aquí es donde entra en juego la exclusiva España. ¿Qué significa esto? ¿Qué declaraciones hizo Kerem? ¿Por qué son tan importantes? Pues bien, al parecer, esta exclusiva incluye entrevistas, declaraciones y revelaciones que nos dan una visión más profunda de lo que realmente ocurrió entre ellos. Se dice que este material fue publicado en un medio de comunicación español, y que se ha distribuido ampliamente en redes sociales y plataformas online. Según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y medios, Kerem Bürsin, en estas confesiones, habría hablado de la intensidad de su relación con Hande. No solo de la felicidad, sino también de los desafíos que enfrentaron. Habría reconocido el impacto de la fama, la dificultad de mantener la privacidad y la presión constante que sentían. La exposición mediática, la invasión de su espacio personal, la constante necesidad de complacer a los fans y a la prensa, todo esto les generó un estrés que a la larga fue insostenible. La imposibilidad de llevar una vida normal, de disfrutar de momentos íntimos y de tener la libertad de ser ellos mismos sin ser juzgados, pesó mucho en su relación. Se dice que Kerem habría hablado de la admiración que siente por Hande, de su talento, su profesionalismo y su belleza. Habría revelado detalles sobre su personalidad, sus gustos y sus sueños.
Parece que Kerem no escatimó en elogios hacia Hande, demostrando que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto siguen presentes. Recordó momentos especiales, anécdotas divertidas y gestos de cariño que evidenciaron el amor que se tuvieron. Destacó su inteligencia, su sensibilidad y su dedicación, reconociendo que Hande es una mujer excepcional. Pero por supuesto, no todo es color de rosa. En estas supuestas declaraciones, Kerem también habría abordado las razones de la separación. Aunque no se han revelado todos los detalles, se habla de diferencias en la forma de afrontar la vida, de prioridades distintas y de la dificultad de mantener una relación en un entorno tan exigente. La incompatibilidad en sus agendas, la falta de tiempo para compartir, las discusiones por motivos triviales, todo esto contribuyó a un distanciamiento que con el tiempo se hizo inevitable. Es importante señalar que hasta el momento, la exclusiva España y las declaraciones de Kerem son, en su mayoría, información proveniente de medios y fuentes no oficiales. Sin embargo, la credibilidad que tienen estos medios, y la relevancia de la información, hacen que el tema sea de gran interés. Hemos investigado y recopilado toda la información disponible para ofrecerles una visión completa y lo más precisa posible. Es fundamental ser cautelosos con la información que se difunde y contrastar las fuentes antes de tomar cualquier conclusión como definitiva. La privacidad de ambos actores debe ser respetada, y la especulación excesiva puede generar falsas expectativas y malentendidos. Una de las cosas más interesantes que parecen haber revelado Kerem en estas confesiones es su perspectiva sobre el futuro. ¿Cómo ve su relación con Hande en el futuro? ¿Hay posibilidades de reconciliación? La respuesta, al parecer, es compleja. Kerem habría manifestado que aunque el amor y el cariño existen, la situación actual hace que la reconciliación sea difícil, pero no imposible. Habló de la dificultad de superar las heridas, de reconstruir la confianza y de encontrar un equilibrio entre sus vidas profesionales y personales. No descartó la posibilidad de un reencuentro en el futuro, pero dejó claro que por el momento, ambos necesitan tiempo y espacio para sanar y seguir adelante. También se dice que Kerem ha hablado sobre su proceso de recuperación, sobre cómo ha afrontado la ruptura, y sobre cómo ha aprendido a vivir con la ausencia de Hande en su vida. Ha hablado de la importancia de la amistad, del apoyo de sus seres queridos y de su enfoque en su carrera profesional. La ruptura, como cualquier final de una relación, fue un proceso doloroso y difícil. Kerem se refugió en su familia y amigos, buscó ayuda profesional y se enfocó en sus proyectos laborales. Aprendió a valorar su tiempo y a priorizar su bienestar emocional. La experiencia le enseñó a ser más fuerte, a crecer como persona y a apreciar la importancia de la resiliencia. En cuanto a Hande Erçel, lamentablemente no tenemos acceso directo a sus declaraciones sobre este tema. Sin embargo, es importante recordar que Hande es una persona privada y reservada. No suele hablar públicamente sobre su vida personal, lo que hace que la exclusiva España de Kerem sea aún más valiosa e interesante. La actriz ha optado por mantener un perfil bajo, concentrándose en su carrera y en sus proyectos benéficos. Su silencio, sin embargo, no ha impedido que los medios y los fans especulen sobre su sentir y sobre su posible reacción a las declaraciones de Kerem. Es importante destacar que este tipo de noticias y rumores suelen generar debate y controversia entre los fans. Algunos apoyan a Kerem, otros a Hande y otros simplemente lamentan la ruptura y desean lo mejor para ambos. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los fans defienden a sus ídolos, critican las supuestas declaraciones de Kerem y especulan sobre los posibles motivos de la separación. Sin embargo, es fundamental mantener el respeto y evitar los insultos y las descalificaciones. La vida privada de las celebridades debe ser respetada, y las opiniones deben ser expresadas de manera civilizada. Lo que sí es cierto es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de conversación, y la información que ha salido a la luz, aunque en gran parte no oficial, ha avivado aún más el interés. La fascinación por las parejas de celebridades es algo inherente al ser humano. Nos gusta ver el amor, la felicidad y la conexión entre dos personas que admiramos. Nos gusta soñar con finales felices y con historias de amor que perduran para siempre. Pero también debemos entender que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y pueden terminar. En resumen, el vídeo de hoy ha sido un recorrido por las supuestas confesiones de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel. Hemos analizado la exclusiva España, y hemos intentado desentrañar los secretos y los sentimientos que se esconden detrás de esta historia de amor y desamor.
Hemos hablado de la felicidad, del romance, de los desafíos y de las posibles razones de la ruptura. Hemos explorado las posibles consecuencias de la fama y la presión mediática en la relación, y hemos analizado la perspectiva de Kerem sobre el futuro y el proceso de recuperación. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Siempre es un placer compartir con ustedes mis opiniones y análisis sobre el mundo del entretenimiento, y especialmente sobre las celebridades turcas que tanto nos apasionan. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo la vida real puede imitar a la ficción, pero también nos enseña que el amor, la fama y la vida personal son asuntos delicados que merecen respeto y comprensión. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan. ¿Creen que las declaraciones de Kerem son verdaderas? ¿Qué piensan sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Les gustaría que se reconciliaran? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías en la sección de abajo. Quiero leerlos a todos. La participación de la comunidad es lo que hace que este canal sea especial. Compartir diferentes perspectivas y debatir sobre los temas que nos apasionan es lo que nos une. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.